Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la unidad 1 de ofimática, materia que pertenece a las tecnicaturas de martillero, tasador y gestión jurídica. Bien, en esta primera unidad, denominada el ordenador, algunos de los temas que vamos a ver son la definición, cómo es su evolución histórica, la informática, qué es la informática, cómo surgió ese término, bueno, información singular datos, qué son estas cosas, son iguales, son diferentes, cuáles son las diferencias que tienen, las cualidades de la información y algunos temas más. Vamos a ver, comencemos con qué es un ordenador. ¿Será lo mismo que la computadora? Ustedes lo pueden distinguir, lo podrían señalar, algunos capaz señalen el CPU, ¿sí? En foto. Es fácil, sí son lo mismo. Nosotros utilizamos más el término computadora, en otros lugares como España se utiliza más el término ordenador, pero básicamente es lo mismo, se refiere al mismo elemento. Y aquí volvemos a qué es la computadora. Ustedes tienen enfrente y qué es la computadora. Y por lo general, algunos más osados vuelven a señalar la CPU, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las partes y qué funciones tiene cada una, ¿sí? En la unidad 2. Podemos decir que la computadora es una máquina, ¿sí? La máquina está compuesta por elementos físicos, la mayoría son electrónicos, son capaces de aceptar datos, y estos datos los aceptan a través de algunos medios de entrada, también pueden procesar esos datos utilizando una gran precisión y rapidez, todo esto bajo el control de un programa previamente almacenado y que proporcionan información a través de algún medio de salida, ¿sí? Bien. Hablemos un poco del origen de la computadora. ¿Cuándo creen que empezó la computadora? Algunos me van a decir que es de los 80, algunos capaz me digan no, es de los años 70, o sea que acá todo llega más tarde. Yo les voy a contar que los orígenes de la computadora, las bases de la computadora, son de mucho más atrás, ¿sí? De mucho más atrás. Hace muchos años, hablamos de 1800, más o menos, ¿sí? 1800, hablamos del siglo XIX, hablamos de la revolución industrial, ¿sí? Nos ubicamos más o menos en ese tiempo, historia de primer año, chicos. Revolución industrial, siglo XIX, comienzo del siglo XIX, ¿sí? Ahí surge este hombrecito. Aparece en escena este hombre que se llama Charles Babbage. Seguramente les suena el nombre, lo habrán escuchado. Este señor nació en 1792, murió en 1871, o sea, estamos hablando de, como les digo, cuando él era adulto ya estaba en plena revolución industrial, muy avanzada la revolución. Este señor era un matemático, era un ingeniero británico, y él se dio cuenta que en esa época había grandes errores en cuanto a la matemática que utilizaban en la tecnología de aquella época, ¿sí? Por ejemplo, había muchos barcos y tenían que, para poder hacer su ruta, su carta de navegación, hacían cálculos matemáticos, los cuales muchos eran erróneos y eran graves errores que terminaban en naufragio, o sea, no era cualquier cosa, era importante el error. Entonces, por ejemplo, en ese y en otros errores, él se puso a investigar y propuso que podía haber una máquina que haga estos cálculos matemáticos, que sean más rápidos y que sean más precisos. Entonces, en el año más o menos 1822, él crea una máquina diferencial, le llama, que es un modelo, ¿sí? Un modelo funcional. El funcionamiento de esta máquina era para una aritmética limitada.
Después este hombre siguió con eso de que él podía hacer algo e inventa la máquina analítica. Esta es la importante, ¿sí? La máquina analítica tenía todas las partes esenciales de la computadora moderna de hoy, ¿sí? Tenía un dispositivo para entrar de información, tenía una memoria, tenía lo que conocemos como CPU y tenía una impresora. Pero ¿qué pasó? O sea, estamos hablando de la revolución industrial. Uno de los avances de la revolución industrial es que todo lo hacían a vapor, ¿no es cierto? Entonces, si nos ubicamos en ese tiempo, esta máquina analítica simplemente pasó a la historia como un prototipo de la computadora moderna. Todavía no se llamaba computadora, ¿sí? Simplemente eso, una máquina analítica. Nunca se pudo construir. Y en el caso de que lo hubiesen hecho, imagínense que funcionando a vapor no iba a ser la super velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, como les digo, quedó ahí, quedó en un prototipo y en una idea muy buena y avanzada para la época. Más o menos en la misma época, pero en la otra parte del mundo, en Francia, en Lyon, Francia, este señor, José-Marie Jacquard, ¿sí? Le puse ahí un telar. ¿Sí? ¿Por qué un telar? Porque este señor fabricaba telares. ¿Sí? Él tenía, cuando era muy chico, empezó a trabajar en el negocio familiar, que eran telares, tejía la familia, hacía telas. Él recién a los 13 años de edad empezó a recibir algunas clases, él no iba a la escuela, él trabajaba. Su cuñado le empezó a dar algunas clases y le sembró la semillita de esto de querer saber más, de la curiosidad. Y bueno, ahí empezó él a tratar de mejorar el trabajo familiar. Y fue en 1805, más o menos, cuando Jacquard fabrica este telar que permitía tejer. Si se fijan en la foto, hay dibujos en la tela, ¿sí? Tejer con distintos colores y tejer con dibujos tan perfectos no era fácil. Él lo hizo automático. Utiliza unas tarjetas perforadas. El telar se manejaba con una sola persona, contrario a los otros tipos de telares, y hacía en forma impresionante estos dibujos con diferentes hilos, ¿sí? Lo manejaba con un pedal donde iba cambiando de un agujerito, de una perforación de la tarjeta a la otra, donde tenía dibujado el motivo que iba a tejer. Alguno tal vez se acuerde, yo me acuerdo de mi abuela, que tenía hace muchos años una máquina de tejer donde ella le movía unas perillitas y salía el punto, ¿sí? Bueno, digamos que esa fue como la parte súper moderna de este telar. Bien, ¿qué pasó? No es que le mandó un WhatsApp y le dijo, che, está buena tu idea, la copiamos. No, pero con tiempo y a través de las noticias se fue enterando de del uso de las tarjetas perforadas para este telar, y entonces le pareció una buena idea y la adopta en su máquina analítica Babbage, ¿sí? Más o menos, y por la misma época, en Estados Unidos, Herman Hollerith, ¿sí? Está trabajando en máquinas tabuladoras. ¿Que hacen qué cosa? Manipulan la información. Se encargó él, fue un revolucionario del tratamiento de la información, y esto fue a partir del censo, el primer censo que hizo Estados Unidos, donde tardaron más en analizar la información que en censar a la población. Ya les tocaba el nuevo censo y todavía no habían terminado de tratar esta información que habían obtenido del primero. Entonces, Hollerith empezó a trabajar en eso. Y también usó las tarjetas perforadas, ¿sí? Automatizando la máquina tabuladora que él había creado. Hollerith es también un creador de una de las empresas que se fusionan en el CRT y que después pasan a llamarse IBM.
Y estamos en 1800, chicos. Todavía no hemos cambiado de ciclo. Bien, volvemos a Babbage. Ya había visto esta idea de Jacquard de las tarjetas perforadas. Ya había adoptado esa idea, ¿sí? Y en 1842 aproximadamente lo invitan a un seminario en la Universidad de Turín. Ahí tenía que presentar su máquina analítica y comentar que usaba las tarjetas perforadas de Jacquard y todo lo demás. ¿Qué pasa? Era otro idioma. Entonces un amigo le dice, mira, no te preocupes, yo conozco a una persona que te va a traducir el trabajo para que lo puedas presentar. Perfecto. Y ahí es donde aparece Ada. Esta es Ada Lovelace, que es una mujer súper adelantada a su época, ¿sí? Si se fijan en la imagen que puse acá, dice la primera programadora de computadoras del mundo. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, Ada era, como les digo, una mujer súper adelantada a su época, hizo grandes aportes a la computación, incluyendo lo que hoy se conoce como el primer programa de la historia. Por lo tanto, ella es la primera programadora en la historia. Esta mujer era hija de una baronesa y de un poeta, de Lord Byron, un poeta, y tenía por supuesto sus ideas totalmente liberales. Entonces, cuando los padres se separan, ella se queda viviendo con su padre y él le inculcó, además del amor por la poesía, el interés por la educación, el cálculo, la matemática, la lógica. Se preocupó de que su hija, como le gustaba tanto eso, pudiera hacerlo. Las mujeres en esa época solo cosían y bordaban, pero ella sabía mucho de matemática, de lógica y de poesía. Ella misma se autodefinía como una científica poetisa. Bien, ¿qué hace Ada? Traduce este trabajo de Babbage, pero además, como era tan inquieta y tan curiosa y sabía tanto de matemática y lógica, le añade notas a la traducción, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a trabajar juntos Babbage y Ada Lovelace. Estas notas eran tan extensas que el trabajo de Babbage quedó chico al lado de la cantidad de notas que habían hecho. Lo publican, pero en esa época seguimos pensando que es 1800. Una mujer no podía hacer algo así, no eran científicas, las mujeres bordaban. Entonces ella simplemente usó sus iniciales. 100 años después, cerca de su muerte, 1852-1853, 100 años después de la muerte, recién se publica nuevamente el trabajo ya con su nombre real y es ahí donde ella es considerada la primera programadora del mundo. El trabajo se publica en conjunto con Babbage y reconocen este modelo de ordenador como los principios de la computadora moderna. Y en las notas de Ada no son más que la descripción del software de esa máquina. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora un pequeño videíto sobre el origen de la computadora, ¿sí? En el material ustedes lo van a ver acá haciendo clic, tienen el link acá abajo y en plataforma también lo tienen, así lo ven tranquilo. Yo no lo voy a reproducir ahora, pero ustedes lo pueden ver tranquilo al video. Después del video tenemos ya entonces una primera definición formal. Entonces podemos decir que la computadora es una máquina digital sincrónica con una cierta capacidad de cálculo numérico y lógico y que controla, o está controlada, mejor dicho, por un programa que está almacenado y nos permite una comunicación con el mundo exterior. Ahora veamos estas palabritas que les dejé acá remarcadas. La primera es digital. ¿Por qué digital? Mi máquina está haciendo lío. No quiero anotar la filmina. Es digital porque funciona con señales eléctricas, ¿sí? Los clásicos ceros y unos que les comentaba. Es una información discreta. Es sincrónica. ¿Por qué sincrónica? Tiene un reloj interno que le va coordinando y marcando las operaciones que debe ir llevando a cabo.
tiene una cierta capacidad de cálculo numérico y lógico, ¿sí? Es la unidad aritmético-lógica que vamos a ver y estudiar en la unidad 2. Por ahora quédense con eso, tiene una capacidad de cálculo. ¿Cuál es el programa que controla esta máquina? Son el software, ¿sí? Son las instrucciones que va a ir ejecutando. Y la comunicación con el mundo exterior hace referencia a las entradas y las salidas, lo que más tarde vamos a estudiar como periférico. Bien. Seguimos. Ahora pasemos a informática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de informática? La informática es una palabra que inventaron los franceses, ¿sí? Y que después fue asumido por todos los países latinos. Una palabra que se creó en sustitución del término ciencias de la computadora, computer science, ¿sí? Es una conjunción de dos palabras, de información y de automática. Entonces, el concepto, yo les digo, ¿cuál es el concepto de informática? Informática es el tratamiento racional, automático y adecuado de la información por medio de la computadora. Bien, por ahora vamos a dejar acá, les dejo el material para que lean, les dejo el videito y cualquier cosa dejan sus consultas en el grupo. Nos vemos, hasta la próxima.